Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy tenemos como invitado a Juan Ariel Jiménez. Ustedes lo conocen en su faceta de economista, fue ministro de Economía de la pasada gestión de gobierno, pero hoy lo tenemos aquí en su calidad de dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, uno de los dirigentes jóvenes, y que está compitiendo en el Congreso que celebra ahora el Partido de la Liberación Dominicana para ser elegido al Comité Central, un órgano muy importante del PLD. Bienvenido, Juan Ariel. Saludos, encantado de poder compartir aquí con usted y con toda la audiencia que sigue a través de Acento Digital. Bien, lo de tu militancia en el PLD, ¿tiene muchos años o cómo es la cosa? ¿O te incorporaste a la política en los últimos tiempos? Tiene más años de lo que la gente cree. Yo ingreso al PLD en el 2007. 2007. A través del Comité Intermedio Vanguardia Morada. Y de hecho me integré de una vez en las elecciones que ocurriesen en el 2008. Lo que pasó fue que viví unos años fuera. Sí. Yo viví de 2008 a 2011 en Estados Unidos formándome para poderle servir a mi país. Y pues desde que llegué me integré en las distintas campañas, en ese entonces en el equipo técnico del candidato Danilo Medina. Y posteriormente pues pasé a la administración pública y continué en la militancia en el partido, tanto en las actividades meramente partidarias a través de mi comité intermedio, como a través de los equipos técnicos que se formaban para las elecciones de 2016 y 2020. O sea que tú eres un PLDista de pleno derecho, no solo por ser hijo de don Felucho Jiménez, ¿no? Sino porque te interesaste y te integraste. Así es, y me integré por voluntad propia. De hecho, mi padre ni se enteró. Él nunca te dijo, es bueno que te inscribas, ni Para nada. Nada, su sueño nunca te alentó en la política. No, su sueño siempre ha sido que yo haga una carrera académica fuera del país, que complete mi doctorado, que me quede haciendo investigaciones y dando clases, cosa que he hecho intermitentemente. De hecho, cuando terminé la maestría en el 2010, yo me quedé dando clases y asesorando a algunos países, también haciendo algunas investigaciones, pero ya yo estaba conectado con el equipo del entonces candidato Danilo Medina y regresé al país ya a poder servir a mi pueblo. Bien. Pero no ha sido nada familiar, por así decirlo. Sí, porque hablar de don Félix y de don Felucho es casi un emblema en el PLD de toda la vida, de esos PLDistas de todos los años. Que por cierto, él ha dicho ahora que no lo elijan para el comité político, que se va a quedar solo en el central. Bueno, entonces, nada. ¿Cuál es tu carta de presentación para los PLDistas, los compañeros de tu partido, que van a votar para elegir nuevos miembros del comité central? ¿Por qué tú piensas que deben elegir a Juan Ariel Jiménez? He expresado mi interés de ser parte del grupo de jóvenes, y de algunos no tan jóvenes, pero son jóvenes de ideas, que están promoviendo la renovación del partido, que saben que el Partido de la Liberación Dominicana tiene mucho que aportar a esta sociedad y que entiende que a través de nuevos métodos, nuevos temas y nuevas personas también que se involucren en el liderazgo del partido, pues podemos entrar en una nueva etapa más consona con las demandas actuales de la sociedad y además con la forma de ver la política, que ya es distinta a como era antes. Anteriormente tenía mayor componente ideológico, eso diferenciaba a los partidos, mientras que ahora tiene un mayor peso de las políticas públicas que se requieren para poder impulsar los cambios que requiere el país. Y por eso, con mi formación como economista y mi especialización en desarrollo económico, pues entiendo que puedo aportarle al partido y siempre como miembro de un equipo, porque me visualizo no como un llanero solitario, no me gusta ver a las personas como los protagonistas de las cosas. Yo sé que siempre están equipos detrás, que son los que hacen que los logros sean posibles. Entonces me quiero visualizar como parte de este nuevo equipo que está surgiendo en el PLD. ¿Cuáles cosas como joven dirigente piensan los jóvenes, y en tu caso, tu persona, tú como dirigente joven, que deben marcar esa aparentemente necesaria renovación del PLD? Primero que nada, la humildad. Estamos en una sociedad ya mucho más horizontal, donde cada uno de nosotros siente que a través de las redes puede conectarse con cualquier líder del mundo o incluso conversar con ellos. Entonces, pues la sociedad está demandando que las personas sean más accesibles, que sean más cercanas, y por eso ese liderazgo que se veía anteriormente vertical,
donde en todo, hasta en los símbolos, se marcaba una diferencia por la autoridad. Ahora se usa todo lo contrario. Ahora es mucho más importante la cercanía, es mucho más importante poder establecer el contacto directo con las demás personas. La empatía con la gente. La empatía es fundamental. Y los más mayorcitos entenderán esas cosas. Los más mayorcitos están acostumbrados a un liderazgo mucho más vertical, a un liderazgo donde se expresa la autoridad. Ahora la mejor autoridad se expresa con la sencillez. Y por eso es que yo creo que... Entonces, ese es uno de los cambios, que sea un PLD de dirigentes más cercanos a la persona, más abierto, más horizontal en la relación con la sociedad, menos verticalista. ¿Cuál otro cambio será importante para marcar esa renovación? El discurso de la institucionalidad. Anteriormente en República Dominicana era sumamente importante el discurso económico de cómo vamos a hacer que crezca el país, cómo vamos a propiciar el dinamismo de los sectores productivos. Luego que llevamos años de crecimiento, el discurso social, en donde se necesitaban políticas públicas para reducir la pobreza. Y todavía se necesitan ambas, pero la sociedad también está exigiendo cómo vamos a marcar la diferencia en la parte institucional, que se promueva la transparencia, la objetividad en la toma de decisiones y que obviamente tenga un fuerte componente de persecución de la corrupción y de eliminación de la impunidad. Yo creo que eso es algo que tenemos que escuchar, que ya la ciudadanía dominicana requiere de eso para sentirse que está siendo servida de forma correcta. Por cierto que históricamente esa fue una de las banderas del PLD y que le sirvió para crecer. Don Juan, de hecho, personalmente sometió funcionarios, por ejemplo, del gobierno reformista en un momento, en los 12 años, y aquellos álbumes de la corrupción. Pero luego hubo funcionarios del PLD que incurrieron en hechos escandalosos. Esa es una especie de mácula que tiene el PLD que debe luchar contra eso. Así es, el ejercicio del poder obviamente genera este tipo de inconvenientes donde toda organización grande tiene de todo. Eso se ve en los partidos políticos, se ve en las iglesias, se ve en el empresariado, en los sindicatos, o sea, en todos los lugares, al ser un grupo de personas, pues siempre hay buenas reces y malas reces. De hecho, dice la frase popular, hay de todo en la viña del Señor. Pero lo que debemos adoptar como partido y como propuesta para volver a ser opción de poder es desarrollar mecanismos que faciliten la identificación de ese tipo de casos y además que ayuden a eliminar el riesgo de que eso ocurra. Porque muchas veces se ve el combate a la corrupción como identificación de buenos y malos, corruptos y no corruptos. Y a los corruptos hay que perseguirlos y a los que no, pues hay que santificarlos. Y la verdad es que mucho más importante es establecer mecanismos de control que identifiquen los riesgos, que mitiguen esos riesgos y que establezcan funciones para poder hacer más eficientes los canales de denuncia. O sea que la lucha contra la corrupción es mucho más que perseguir los corruptos, que es necesario, pero debe tener otros componentes. Y lo sé porque en mi paso por el Ministerio de Economía me tocó certificar el ministerio con certificaciones internacionales de cumplimiento y de antisoborno, la ISO 19600 y la 37001, siendo el primer ministerio, bueno, la primera entidad pública de toda América Latina de conseguir ambas certificaciones. Y trabajando en eso pude ver el cambio en el enfoque del combate a la corrupción de una forma moderna. Sí. Por cierto, que cuando tú te referías de los buenos y los malos, un dirigente del PLD, ya no está en el PLD, el profesor Franklin Almeida, que dijo que la sociedad se dividía entre PLDistas y corruptos. Eso le trajo después muchas mofas por cosas que ocurrieron. Y no debe verse así. Yo creo que hay personas buenas en todos los partidos. No me gusta la generalización, creo que es injusta. Me gusta siempre decir que en toda organización, mi partido, en el partido contrario, hay personas buenas y personas malas. Además de que las responsabilidades son individuales. Exactamente. No se puede decir, porque este pertenece a esto, ya es malo. No, y además yo creo que es bueno hacer un ejercicio de reconocer en el partido contrario que hay personas buenas también. Porque las personas que deciden hacer lo correcto deben ser reconocidas más allá del color político que puedan tener. Bien, Juan Ariel, con tu anuencia vamos a una primera pausa. Gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Juan Ariel Jiménez, un joven dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, que ustedes conocieron muy bien como economista,
muy reputado, fue ministro de Economía del gobierno del presidente Danilo Medina. Cuando tú te referías a lo institucional como una de las marcas que deben demostrar un cambio generacional, un cambio, una renovación del PLD, te referiste sobre todo a lo institucional en el Estado, pero una de las críticas que se hicieron al liderazgo del PLD, al pasado que encabezó el expresidente Fernández y al que prosiguió, es que ciertas reglas de la institucionalidad interna del PLD, del partido, un poco se dejaron de lado. Se convocaba el comité político cuando fuera la voluntad de alguien, no se renovó el propio comité político y otros organismos como mandan los estatutos y ahora incluso una ley de partidos. En la parte institucional interna, ¿cómo puede rescatarse esa institucionalidad? Está ocurriendo, de hecho, nosotros acabamos de concluir la reforma de los estatutos del partido en el que se introducen cambios muy interesantes que apuestan a la renovación. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el hecho de que los comités intermedios tienen que multiplicarse. El comité intermedio es una de las figuras bases que se tiene en el partido, que agrupa varios comités de base, y es, digamos, el ente territorial de acción partidaria. Entonces, esos comités intermedios en un momento llegaron a ser muy grandes, y donde los presidentes no permitían o no facilitaban que se formasen otros comités intermedios. Claro, porque perdían su feudo. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora se obliga a que todo comité intermedio que tiene más de X cantidad de comité de base tenga que multiplicarse. Y eso va a generar muchos espacios para que los jóvenes puedan integrarse en esa dirección, digamos, territorial del partido. Pero también el caso del comité central, que ahora mismo estamos en elecciones, donde van a ingresar a través de votación más de 300 personas. Hay 500 y tantos. Hay 964 aspirantes a ingreso en el comité. Yo digo, central. el número ahora 460. Y se aspira a llegar a 900, más o menos. Se aspira a llegar a al menos 955, es lo que dicen los estatutos. Yo calculo que terminarán siendo algunos 1040, 1060. Juan Ariel, hay algunas críticas. Yo he hablado con PLDistas sobre eso y muchos dicen, es que eso será infuncional, porque reunir tanta gente para fines operables no es práctico. Va a ser un reto, no podemos decir que no, porque una gran cantidad de personas es muy difícil la toma de decisiones. Y yo creo que uno de los elementos que tiene que verse para justamente la institucionalidad dentro del partido es cómo hacer más funcional ese comité central. Quizás creando comités temáticos de grupos de compañeros del comité central que puedan discutir los temas y tomar decisiones. Así como, por ejemplo, en el Congreso se tienen comisiones de cada uno de los temas, donde se discute a profundidad y luego se lleva al pleno. O sea que yo creo que es una tarea pendiente que tenemos que realizar de cómo este comité central tan grande puede ser funcional. Pero esa renovación viene también del comité político. Todas las figuras del comité político tendrán que someterse a votación si quieren continuar en el comité político. Y yo creo que ahí vienen grandes oportunidades para importantizar los nuevos liderazgos. Ahí viene la otra preocupación que gente del PLD ha expresado de que es posible que quienes están en el comité político casi de manera automática sean reelectos por un asunto de la influencia de liderazgos y grupos. ¿Se puede garantizar una elección totalmente abierta, transparente, sin que pese eso que llaman bajar una línea? Que dice un profesor amigo mío que no se baja, sino que se extiende la línea. Sí. Bueno, hay personas que por su prestigio, por su respeto con los compañeros, pues su opinión es muy importante. Pero tenemos que saber que va a ser una elección secreta, que va a ser una elección digital, donde no se va a poder ver si al final una persona acató la línea individual. Y además están ingresando cerca de 600 personas nuevas, muchas de las cuales no se sabe quiénes son. Entonces, pues va a ser muy difícil estar bajando líneas, como se dice anteriormente en esta situación. Como tú dices, 600 es para el central, que a su vez va a elegir después al político. Al comité político. Porque el político no será sometido al voto popular. No, el comité político siempre ha sido elegido en el marco del comité central. Del central. Bien. Entonces, otra cosa. En la política moderna hay una serie de temas y debates y asuntos que se discuten, que son las llamadas agendas. En otros países es normal. En un país de Europa no se le va a ocurrir a ningún partido no tener una agenda verde o ecológica, porque eso sería, ¿verdad?, contraproducente.
De igual manera, hoy día se tiene, ya hace mucho que aquí se comenzó, una secretaría para esa relación del partido con, por ejemplo, la fe o las iglesias o los grupos religiosos. Igual con la cultura, las artes, los asuntos campesinos y otra temática son de los grupos que luchan por un espacio en la sociedad de ser visibilizados, es decir, de la comunidad LGTB, las mujeres, los grupos feministas. En esa parte, ¿cómo tú piensas que debe manejarse la política en un partido de hoy? Es muy importante esa pregunta porque los partidos tienen que poder escuchar a la sociedad y ver qué están demandando, porque las aspiraciones sociales van cambiando constantemente y el partido que no mantiene su oído en el pueblo, pues entonces pierde esa conexión. Yo creo que parte de eso no hay lugar a dudas que nos ocurrió y es hasta cierto punto normal en el ejercicio del poder. ¿Hubo un divorcio con la sociedad del PLD? Yo no diría un divorcio completo porque yo creo que el resultado del ejercicio de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y en los últimos años bajo el liderazgo de Danilo Medina fue muy positivo y la historia pondrá cada cosa en su lugar porque el legado es un plato que se sirve frío para poder apreciarse. Entonces ya ahí quedarán las cosas positivas y las cosas negativas y cada quien podrá hacer su juicio. Pero retomando la pregunta, ciertamente que el partido tiene que tener secretarías que trabajen el día a día dialogando con los grupos, viendo las investigaciones que van saliendo en los temas para poder hacer propuestas, porque la función de la Secretaría debería ser la interlocutora entre todas las demandas de la ciudadanía de ciertos temas en específico y el liderazgo del partido, que a su vez es interlocutor en la agenda nacional. Digamos que si tuviese la oportunidad de ser un alto dirigente de mi partido, pues que todas esas secretarías me puedan informar de cuáles son las aspiraciones sociales, cómo se ve técnicamente, porque las políticas públicas se han tecnificado mucho. Ya no es solamente tener un buen deseo, es el cómo hacerlo de manera eficiente y eficaz. Entonces, puedan informar de eso para uno ser portavoz y ponerlo en la agenda pública, porque esa visión de que la democracia es un diálogo, el diálogo tiene que ser informado. Entonces las secretarías pueden jugar un rol fundamental. Bueno, una de las descripciones que hacen algunos, o un poco la definición, que dicen que es un diálogo permanente entre el poder o el Estado y la sociedad, que se puede dar de manera armoniosa, a veces un poco más... Es un poquito más caótica. Sí, porque no es normal, si la sociedad siente que no se le escucha, entonces se revela. Efectivamente, y por eso los partidos políticos tienen que ser tan conscientes de esa necesidad. Y no digo solamente el PLD, todos, porque cuando se da una desconexión entre el sistema partidario y la sociedad, entonces pueden emerger figuras mesiánicas, caudillistas, que en la mayor parte de los países han sido bastante peligrosas. Entonces, me gusta mucho el discurso de retiro del expresidente uruguayo, Sanguinetti, que decía que los partidos son necesarios porque toman en cuenta todas esas opiniones de la sociedad y las organizan y las expresan. Las encausan. Las encausan. Y además donde y me encanta esta analogía que hace, donde las fotos pesan. Entonces hay mucho contrapeso a las ideas personales que un solo individuo pueda tener. Sí. Vamos a otra pausa. Juan Ariel Jiménez, economista, un joven dirigente del PLD, es nuestro invitado de este día. Las secretarías, si tú eres miembro del Comité Central, ¿puede ejercer al mismo tiempo una secretaría en el PLD? Efectivamente. Los miembros del Comité Central pueden ser los titulares. O sea que tú podrías ser secretario de Asuntos Económicos del PLD. Por ejemplo, es una de las opciones, aunque sí. Debo admitir que hay muy buenos economistas en el partido también que pudieran ejercerlo. Sí, pero si se está hablando de renovación, ¿verdad? Esa fue una de las secretarías que yo recuerdo en mis años de reportero, que era más dinámica. Cuando la dirigió en su momento Vicente Bengoa, Daniel Toribio, entre otros, y don Juan reunía esos equipos, hacían propuestas y puntualizaciones y eran muy dinámicas. Igual la de asuntos campesinos y agrarios, que mucho tiempo fue Wilton Guerrero, yo no sé si él está ahí todavía, que fue senador de Peravia. Sí, no, ya tenemos otro titular y otro equipo, pero ciertamente las secretarías tienen que tener un dinamismo
que ayuden a que la actividad partidaria no sea un dime y direte, un canibalismo de ofender, de decir cosas personales, de agredir a los demás. Esa no debe ser la política moderna. La política moderna, a veces uno tiene que reinventarse viendo el pasado. Entonces, la política moderna exige que sea en base a propuestas, que sean discusiones de ideas, donde si yo tengo una diferencia de opinión se puedan llevar los elementos a la mesa, los elementos técnicos, y no solamente decir esta persona no puede hacer esa sugerencia porque tiene este pasado o esta persona no tiene las competencias. No, vamos a despersonalizar las discusiones y a llevarlo más al plano de las ideas. Y en eso las secretarías tienen un rol fundamental que jugar en esta política del como una especie siglo XXI. de gabinete de contestación al gobierno. Es decir, si hay un Ministerio de Economía, hay una Secretaría de Economía que puede decir, miren, esto estamos de acuerdo, en esto no. Una Secretaría de Asuntos Ecológicos. Eso en un momento en el PLD operó muy bien, y en el viejo PRD, cuando era Peña Gómez el líder, que reunía un equipo y decían, mire, hacemos esta propuesta, en este aspecto estamos de acuerdo, en este no. Eso como que esa política más organizada ha quedado un poco en el pasado. Por eso es que yo digo que a veces la mejor forma de renovarse es ver los elementos positivos del pasado, y esas son las cosas que hay que retomar, ese poder marcar la agenda en los temas. Hay otros retos que ustedes tendrán, y ustedes los jóvenes, y si logran ese relevo al que aspiran, y ojalá que se dé porque eso es bueno, que es recobrar la credibilidad ante la sociedad. Porque un partido que pierde una elección, se puede hacer cualquier análisis, pero en resumen es que la gente dejó de confiar, no le compró, para decirlo en un lenguaje, el discurso o la propuesta, y decidió otra opción. ¿Cómo ustedes recuperar ese espacio en la sociedad de la gente que dejó de creer en el PLD y que decidió no votar más por el PLD? Varias formas. Yo creo que lo primero es hacer una oposición constructiva, que se vea que no estamos jugando a la política, que se es responsable a la hora de realizar las críticas y las evaluaciones sobre las acciones del gobierno. Además, eso ayuda a que cuando se retorne al poder uno no esté entrampado, porque estamos viendo cómo a veces se es víctima de la forma de haber hecho oposición. Y dicen ahí la diferencia entre la guitarra y el violín, tanto que se criticaba en oposición y por haberlo hecho de una forma irresponsable, no se está teniendo la oportunidad de hacerlo correctamente en el presente. Entonces tenemos que evitar eso, además por nuestra experiencia en el manejo del poder. Esa es una forma. La segunda forma es a través de la renovación, que insisto, no es solamente de caras, no es tener nombres nuevos y caras nuevas, es también las formas de hacer las cosas. Es que se vea que viejas prácticas del pasado han sido superadas, que ahora se apuesta más a la transparencia, que ahora se apuesta más a la crítica y autocrítica, que es tan importante en toda organización, que se apuesta más a los medios digitales como forma de evitar alguna mala influencia que se pueda tener. Entonces, por eso yo creo que haciendo las cosas distintas, de cara a la población, en el ejercicio de oposición, y también a lo interno, en la toma de decisiones del partido. En cuanto a lo que fue una condición inherente al PLD que se conoció muchos años, que era que no se entraba directamente, como en cualquier otro partido, yo me inscribo, sino que ustedes pasaban por un filtro que era el estudio de la política con una visión particular de don Juan, que él elaboró toda una teoría de lo que era la sociedad dominicana, a partir de composición social dominicana, después su separata que escribió sobre la historia del feudalismo, de la democracia, del capitalismo, la lucha de clases, todas esas cosas. ¿Tú piensas que se debe regresar a eso, a esa formación básica antes de entrar al PLD? ¿O qué tipo de formación se le puede dar a alguien que aspira a ser PLDista? Ese modelo que propio de un partido de cuadros, y la verdad es que tenemos que agradecerle mucho al profesor Juan Bosch de haber formado a toda una generación y de haber formado incluso al país en sentido general. Por eso sus escritos, por eso sus programas, porque se preocupó mucho por educar a la ciudadanía. Pero obviamente ahora estamos en un partido de masas donde es mucho más difícil. Yo creo que tenemos que encontrar un híbrido. Tenemos que desarrollar un modelo de formación política ágil, digital, en donde los dirigentes para ir subiendo en el partido pues sí se les requiera. No tanto como una condición previa, sino como una forma de hacer concomitante a su ascenso en la carrera política. Sí. Bueno, ¿qué días serán esas votaciones internas? Las votaciones internas serán el 14 de febrero, entonces estamos a ley de 3 semanas.
tú tienes un número en la casilla. Así es. Vamos a dar el número. Bueno, soy el número 140 en la casilla de la boleta nacional y agradecería mucho el voto de todos mis compañeros para servirles a ellos, para servirle a mi partido y para servirle al país. Muchas gracias, Juan Ariel Jiménez. Ya ustedes saben, los PLDistas que quieran que Juan Ariel entre al Comité Central, pues que busquen el número 140. 140, así es. El 14 de febrero. Así es. Oye, Día de los Enamorados, un día bonito. Muchas gracias, Juan Ariel. Igual a ustedes, amigas y amigos. Y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.